Ok, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y era para hablar de todos los numerales de Brasil, pero pensé ser mejor hablar de los primeros, los bullseyes, que son un ícono de la filatelía mundial, ¿no? Empezando con algunas notas de la bibliografía que existe, que es muy poca. El Papa que empezó con los estudios de los ojos de buey fue el señor Napier y publicó su libro en 1923. Después vino otro señor Ward, muy famoso en estudios filatélicos en 43. La revista Mosaico publicó varios artículos. En términos de marcas postales, hay tres estudios importantes. Lo más importante primero Paulo Aires, después de Kester. Yo hice un otro. El catálogo de Peter Maya es igual importante. Hace poco el Werner Jugert publicó un libro con las cartas, con casi todas las cartas conocidas de Ojos de Buey, que son como 200. Y por último, tal vez sea el último estudio de Ojos de Buey, yo hice un estudio sobre el origen de los grandes bloques y publicado en la revista de la Royal London Philatelist en octubre de 2015. O sea, yo que para lo que sé es esto. No es mucho, pero yo tengo como 30 años que pienso en Ojos de Buey. A ver si logro aquí. Muy bien. Toda la introducción aquí. Saben ustedes, creo que el Ojo de Buey fue la segunda estampilla emitida en el mundo, ¿no? Tuvimos en primer lugar los Penny Black en 40 y en 42 empezaron a imprimir las estampillas que llegaron de Ojos de Buey, que llegaron al mercado en 1 de agosto de 43. Los Ojos de Buey son, saben ustedes, tienen muchas piezas de clase internacional y clase mundial. Últimamente, no sé si saben ustedes, los jurados de FIPE clasifican rarezas en cuatro grupos, ¿no? De World Class, International Class, National Class y local. El Ojo de Buey seguramente tiene buenas piezas en clase mundial y clase internacional. Internacional, saben ustedes, no significa correspondencia internacional, ¿no? Son piezas de importancia internacional. Bueno, tal vez los Ojos de Buey sean las piezas que han tenido más grandes Grand Prix de FIPE. Han logrado ganar 2 grandes premios internacionales, 76 y 89 en Francia, 3 Grand Prix d'Honneur, 2 veces en Londres, una vez en Japón, y 2 grandes premios de World Stamp Championship Israel e Indonesia. Y yo creo que no termina por ahí, ¿eh? A ver si hay otro aquí. Sí. Bueno, esta presentación se divide en 2 partes. Las planchas de emisiones o impresiones y los usos. Empezando con planchas, hay 4 diferentes planchas de Ojos de Buey. Con varios printings diferentes, con arreglos, pequeños arreglos, que se llaman estagios. Y igual en esta parte presentaré los bloques más importantes. Block, no box. En términos de usos, hablaremos un poquito de portes, de marcas, de sobres nacionales, sobres internacionales, y plicas, autos de foro o plicas judiciales en español, creo. Lawsuits in English.
O sea, empezando con planchas e impresiones, la ley de 40, yo tengo algo aquí que no me gusta, aquí. La ley de 43, el número 43 de noviembre de 41, pocos meses después de la salida de la impresión de los Penny Black, Brasil decidió producir estampillas para el prepago deportes, ¿no? Todavía hasta hoy no se sabe si las planchas fueron primeramente hechas en Estados Unidos o en Río de Janeiro. Hay dos versiones. No se conocen pruebas, los que se conocen son reimpresiones, pero no hay pruebas. Y en términos de planchas, fueron 4 planchas diferentes, seleccionadas y estudiadas por el lieutenant Napier. Hay la primera plancha con 2 paneles de 30 reis, 30 estampas, 30 estampillas en cada uno, con 60 estampas, con 60 sellos. Después un panel con 3 paneles, una plancha con 3 paneles de 30, de 18, 18, 18, 54 sellos. Una plancha única con 60 reis, con 60 sellos. Y la famosa plancha compuesta, que tiene 18 estampillas de 30, 18 de 60, 18 de 90 con 54. Fueron emitidos casi como 3 millones de sellos, todos en Río de Janeiro. 1.1 millón de 30, 1.5 de 60 y nada más que 350.000 de 90 reis. Solo es nada más que esos 3 valores. Bueno, la primera plancha no significa que fue la primera cronológicamente, pero la más fácil de identificar. Era hecha de 2 paneles de 30 estampillas cada uno, de 30 reis de valor de fase. 2 estagios, estadio B y estadio A, y el B con algunos retoques. No hay piezas de gran importancia de esta plancha. Son 4 las planchas, ¿no? La segunda es esta. Son 3 paneles de 30 reis, o entonces 54 estampillas en la plancha. Una pieza, la más importante pieza de esta emisión es lo que se llama el interpane, o sea, un panel que está aquí, de posiciones 15, 16, 21, 15, 16, perdón, 21 y 22. Esta plancha tiene esta pieza, son 2 pares, está aquí cortada. No se sabe si lo cortaron antes o después de usado, pero seguramente después, porque la marca embarca todo, ¿no? De impresión temprana. Pieza famosa, yo diría, pieza de importancia internacional. La tercera plancha, no estoy presentando los dibujos de Napier. Esta no necesita porque hay una hoja completa. Es la plancha grande de 60 reis con 60 estampas. Es la única hoja completa de ojos de buey, tal vez una de las primeras del mundo. No sé si hay planchas con hojas completas con el penny blue o el naranja. El penny black no hay. Esta pieza seguramente es una pieza de raridad mundial. O sea, piezas de raridad mundial son aquellas que no necesitan, el jurado no necesita que le explique, ya son conocidas. Esta es la tercera plancha. La cuarta es la más importante, que es la compuesta. 18 estampillas de 30, 18 de 60,
18 de 90. Los 90 nada más que fueron impresos en este tipo de plancha. Voy a sacar esto, perdón. Aquí tenemos tal vez lo que hay, la pieza más importante de América, no solamente de Brasil, que esto es el famoso Backstrip, pieza de nivel de $2 millones. Sale de aquí posición 11, 17 y 21, aquí está mal, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí estamos con esta 2, 30, 30 y 60. Aquí está. Ese es el famoso backstrip todavía. Una otra pieza que está aquí, 30 y 60, el Schifópagos de la segunda placa compuesta, posiciones 18 y 24. O sea, aquí está el panó intermediario. Esta pieza tiene una grande reforma. Toda esta parte aquí es hecha con... No existía. Para mí todavía es mucho más barata, mucho más sencilla, pero más bonita que esta, aparte de la reforma que tiene. Todas esas piezas tienen su pedigrí, ¿no? de sus dueños, de gente, de los grandes filatelistas de la filatelia de América. Todavía de la segunda placa tenemos los bloques más grandes conocidos en 30. Este es el nuevo. Creo que hay como 3 o 4 bloques conocidos como nuevos, pero el único verdaderamente nuevo certificado es este. Los otros posiblemente fueron usados en plicas judiciales. Hablaremos mucho de esto más tarde. Y ese es el bloque más grande usado de chapa desgastada. Y ese es impresión temprana, impresión desgastada, más antigua, con menos tinta. Esta hoy pertenece a nuestro amigo Pablo. La pieza más grande de la chapa compuesta es este bloque de 18. Es un panel, ¿no? Con los 18 sellos de 60 y es la única conocida. Como ven ustedes, los dueños de estas piezas son Burros, Cuyas y gente así, y Pablo Rein. La pieza de 90 más larga conocida, mayor conocida es esta, un panel completo con los 18 sellos de 90, tenida hoy como una pieza nueva, pero seguramente fue usada. Hablaremos de esto después, pero tengo otro chart que enseña otra foto de esta pieza antes que la limpiaran. Esta estampilla aquí estaba aquí, vean la foto anterior, toda marcada con tinta. Aquí esta de la punta, aquí toda marcada con tinta, toda reformada aquí. Pero nada de esto tira el valor de la pieza, ¿no? El punto es, la gran mayoría de los bloques de ojos de buey hoy vendidos como nuevos, no fueron nuevos, fueron usados en plicas judiciales. Es igual, sería el único. Pero hay otros menores que son realmente nuevos. Ok, hablemos un poquito de los usos de los ojos de buey. La ley, el decreto 254 y 255 reguló el uso y los portes, 60 reis para media onza, 90 reis para 3/4 de onza y 120 reis para 1 onza terrestre. Portes marítimos casi el doble.
mínimo porte marítimo entonces 120, el mínimo porte terrestre 60. En 1 de agosto de 43, los ojos de buey empezaron a ser usados en Río. Vamos a hablar de estos usos tempranos en la próximo panel. Un mes después estaban disponibles en algunas de otras provincias importantes como Bahía, Río Grande do Sul y otras provincias más lejos más tarde. En junio de 44, o sea, 10 meses después de empezar su uso, en 1 de agosto de 43, el correo incineró todos los ojos de buey que tenían en stock y pero no fueron desmonetizados. Creo que se habla así en español, ¿no? Demonetized. O sea, continuaron circulando. Las agencias y particulares, las estampillas que tenían, continuaron usando, pero la gran mayoría de estos 3 millones de sellos fueron incinerados. En términos de marcas postales, son conocidas como 200 marcas, cerca de 200 marcas sobre ojos de buey. O sea, Brasil era y continúa muy grande y tenía como, no en esta fecha, pero a pocos años después, como 1000 agencias postales. Son conocidos 200 sobres con 50 marcas postales diferentes. Voy a hablar de los usos más tempranos, de los usos más tardíos. Hay 2 cartas que son registradas. Hay una carta con los 3 valores. Existen 6 cartas transatlánticas y 3 cartas a Buenos Aires. Todo lo demás es correspondencia doméstica. Hablaremos después de los plicas judiciales, mixed frankings y alguna charla sobre colecciones, futuras colecciones. Separé aquí como un grupo de marcas imponentes, importantísimas y lindas de ojos de buey. Aquí tenemos algo de esto después. Aquí tenemos un naranja de diamantina sobre un sello de 30, otro de 60. Un Santo Antonio único, no, hay 2, pero este está tan espectacular con márgenes. Un Paraíba azul, verde de Lorena y rojo de Campinas. Para mí, que conozco casi todas las marcas de ojos de buey, estas son tal vez las más lindas sobre estampillas completas. Aquí, una de las más importantes, una marca verde de Maricá, sobre una cuadra de ojos de buey de 90, empezó fue en la subasta en Suiza. Aquí una historia. Las grandes piezas de ojos de buey tienen su biografía, ¿no? Esta es una. Mi amigo Maurino Ferreira, hace como 30 años, tenía pasión por marcas postales. Fue un grande coleccionador de marcas de Brasil. Fue a Suiza para comprar esta pieza. Llevó $50,000 en efectivo en su bolsillo y fue una de las primeras piezas de la subasta. Levantó su brazo y estaba con la camisa toda rota, había un agujero bajo del brazo. Logró comprar esta pieza por $25,000 o $28,000, o sea, le sobraron mitad de la plata que tenía. Y se quedó con el brazo levantado hasta el final de la subasta y compró casi todas las marcas sobre ojos de buey de Brasil y se tornó tal vez el primero coleccionador de marcas postales sobre ojos de buey hasta que muriera, junto con Kester. Igual esta pieza está comprada por Reino, fue mía. Sobre primeros
primeros y últimos datas conocidas. Hay como 5 o 6 piezas de primer día, 1 de agosto de 43. Esta seguramente es la mejor sobre fragmento. Igual tiene una historia de Maurino Ferreira, que quería comprarla, pertenecía a un médico, dueño de un hospital en la ciudad de Formigas, en Minas Gerais. Y el señor no quería vender hasta que le dijo, bueno, si me compras una ambulancia para el hospital, te vendo la pieza. Y Maurino compró la ambulancia, una ambulancia nueva para una ciudad muy, muy chica, y logró comprar la pieza porque regaló una ambulancia al hospital. Estas historias verdaderas, ¿no? Sobre piezas en sobres. Hay 2 sobres muy tempranos conocidos. Esto de 11 de agosto de 43, de Río de Janeiro a São João del Príncipe. Se sabe, aquí no se ve la fecha, pero tiene texto interno y marca, está escrito 11 de agosto de 43. Esta otra, 19 de agosto de 43. O sea, de Vila de Piraí, de Río a Vila de Piraí. Son las 2 piezas, cartas o sobres más antiguos conocidos con ojos de buey. El último conocido es de la agencia de Cuiabá, en Mato Grosso. Fue de 54, 13 de agosto de 54, de Cuiabá a Río. Ese es otro que tiene su biografía, una historia muy interesante. Aquí son 3 ojos de buey de 90, usados en conjunto, se ve claramente, con fecha de 5 de agosto de 43, o sea, anterior a las cartas que enseñé. La historia aquí es un conocido vendedor, un conocido comerciante filatélico en Porto Alegre. Recibió una llamada telefónica una vez preguntando, ¿compran sellos ustedes? Bueno, claro, los trae y veremos. Llegó con esta pieza para el comerciante. El comerciante, entusiasmado, la compró inmediatamente y preguntó, ¿tiene usted otras? Dijo, no, tenía esta nada más, estaba pegada a un sobre. No me digas. ¿Y el sobre? Bueno, el sobre lo tiré a la basura. Usted dijo que compraba estampillas, saqué las estampillas del sobre y aquí lo tengo. Y el sobre tiré a la basura. Y todavía, bueno, no puede ser. Bueno, todavía tengo aquí la foto de la carta, que mi abuelo guardaba la foto. Tenía el sobre y una fotografía antigua con la pieza entera. Y aquí está. Entonces, aquí lo tengo. Esta es una fotografía de la pieza que tenía la fecha de 5 de agosto de 43, sería la única pieza con 3, el único sobre conocido, con 3 estampillas de 90 reais, pagando el segundo porte marítimo y segundo porte terrestre de 270, y sería la pieza más conocida, el sobre más antiguo de ojos de buey. Seguramente valdría una fortuna. Esta pieza igual fue mía, pero la carta todavía, la foto de la carta todavía la tengo. Bueno, este es el tercer pieza de rareza mundial. Una carta con los 3 valores, una pareja de 60, un 90 y un 30, pagando el tercero porte marítimo de 240 reais de Río de Janeiro a Santos. Es una pieza que fue limpiada y tiene pequeños reparos, pero igual, no saca el valor filatélico de la pieza. Hay fotos de esta pieza cuando todavía estaba sucia y con algunos problemitas. Igual está con Dr. Wu, hoy, pieza de más de $1 millón.
Sobre registros, la regla, la Convención de 42 dictaba que el registro sería pagado en efectivo, 800 reis para un premio de seguro de 50.000. O sea, pagabas el registro en separado, en efectivo, y el porte con estampillas. Hay dos cartas conocidas con ojos de buey que son registradas, o como se decía, segura. Esta tiene sabemos dónde está. Esta nunca la vi, pero aquí está el segura, que significaba registrada, y 800 veces pagado aquí, en efectivo. Hasta va del Río a Minas Gerais, a Ciudad de Cerro, paga el primer porte terrestre y un premio de 800.000 en cash. Esta, aparte de todo, esta que está en malas condiciones, aquí está la segura, manuscrito. Va de Vilanova de Rainha con marca única sobre cartas, pagando el primer porte marítimo a Río de Janeiro, de 120 reis. En términos de cartas transatlánticas, son 6. Hay 6 conocidas. Para mí, las 2 mejores son estas. Esta sale de... No, hay que aclarar primero que los ojos de buey, como cualquier primera emisión de casi todo el mundo, no pagaba porte internacional, pagaba porte doméstico. Internacional era casi siempre por cobrar. No para Brasil, para Argentina, cualquier lado. Aquí, esta sale escrita en Maceió, paga 120 reais porte duplo terrestre hasta el Correo de Alagoas, que era la sede de la provincia, y va a Portugal. Llega en Portugal, paga 160 reais de porte marítimo, un otro 40 de porte local en Portugal, de Lisboa hasta Porto. Esta otra es la única conocida, transportada por el correo inglés en conjunto con ojos de buey. Sale de Alemania, es llevada a Londres, allá paga 2 shillings y 9 peniques para el porte internacional. El Falmouth Packet Express la lleva a Río, a la agencia postal inglesa en Río, llega ahí en 18 de mayo de 44. El agente Coleman Sons mete una pareja de 60 reis para pagar el porte hasta Río Grande do Sul, al doctor Pedrick Esquivel. Aquí está la marca consular inglesa, y aquí el paso por Londres es única. Aquí están a 12 y 9 pagados. Las otras 4 no voy a enseñar porque son raras, pero no tienen esta calidad. Sobre plicas judiciales. Hasta como 20 o 15 años se creía en Brasil que los ojos de buey y otros estampillas encontradas sobre plicas judiciales eran para pagar tajas fiscales, pero no es verdad. Todos los sellos de Brasil, del Correo de Brasil, sobre plicas judiciales, fueron usados para pagar el correo. El artículo 3 del decreto de 42, que es el único decreto para ojos de buey que fue válido hasta 1866, dictaba que el porte para plicas judiciales sería de 1/4 del valor de las cartas normales. Todos pesaban muchos. Entonces, todos, o 99% de los bloques conocidos de ojos de buey fueron usados para pagar portes de plicas judiciales. Estas plicas
eran muchas veces mandadas de una corte para otra por mensajeros particulares, mensajeros empleados de las cortes, y como consecuencia no eran obliteradas o eran obliteradas a pena. Si te acuerdan ustedes, hay bloques de inclinados, bloques de verticales, obliterados apenas. El bloque más grande de 600 reis de inclinado, una de las piezas más raras de Brasil, hoy pertenece a Pablo Rein, tiene un manuscrito, una tinta, lo obliterando. O sea, fue usada en plicas judiciales. Y todos los bloques de ojos de buey. Aquí están algunos ejemplos. Aquí 9 estampillas de 90, más un 30, seguramente es fácil calcular el peso, no lo tengo de memoria. Aquí una cuadra de 90 de Cabo Frío a Río de Janeiro. Otro ejemplo aquí, la pieza más espectacular sobre plicas judiciales. Esta es una plica que pesaba 440, 450 gramos, que fue de la ciudad de la corte de Itaboraí para la corte de Río en 23 de 3 de 46. Tenía como 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sellos de 60 reis para pagar el porte de 15 a 16 onzas, conforme el decreto de 42. Fue transportada por un mensajero particular, por esto no está obliterada esta parte. Llegó, esta es la misma pieza, llegó a Río, la corte de Río añadió otras 43 páginas en este proceso judicial, que era de 23 onzas y pasó a pesar, era de 15 onzas y pasó a pesar 23, 24 onzas. O sea, pasó a pesar entre 652 y 680 gramos. Ahí, para regresar a la corte de Itaboraí para la sentencia, adicionaron 13 inclinados en Río de Janeiro, obliterados por correo real a la corte, 2 meses después, o sea, 750 reis para el viaje de retorno. O sea, fue con 400 gramos, con ojos de buey, voltó 2 meses después con inclinados, pesando 300 gramos más. Esta pieza está completa. Yo tengo un estudio que está publicado en la revista de Royal, de la London, en Londres, explicando todos estos portes y la descubierta, que hace que estamos hoy seguros que todas esas estampillas eran para pagar porte y no para pagar costos fiscales. Algunos de estos lawsuits tienen celos fiscales internamente también. Y cuando empecé a estudiar esto, la luz vino de una plica de estas que tenía sellos verticales de los ojos de cabra. Y en la última hoja se leía costos del abogado, costos de tabelião, costas para escribir, costas del otro abogado, costas del juiz, costas del fórum y costos de correo. Ahí estaba como costos de correo, 240 reis. Y la primera hoja tenía 240 reis de estampillas. Y por ahí fuimos descubriendo piezas sobre pieza, todas con, no había errores, con las estampillas con el mismo valor que se escribía en el costo total de la pieza para pagar correo, no para pagar costos fiscales. Sobre
franqueos mixtos. Hay como 10 o 12 piezas conocidas de ojos de buey con inclinados. Yo seleccioné estas dos porque como expertizador de Brasil, serían tal vez las dos únicas que yo certificaría. Esta tiene un ojo de buey de 60 reis y 18 inclinados, seguramente usada para pagar un transporte de una plica judicial. Vino del norte de Brasil, Río Grande do Norte, con una marca rarísima también. Y era de Lima, Google, y hoy está con Dr. Wu. No diría rareza mundial, pero rareza internacional seguro. Esta otra, espectacular, tiene los 3 valores y un inclinado de 60. Seguramente legítima. Saben ustedes que uno desarrolla el faro, ¿no? El olor por piezas buenas o malas, como los que degustan vino, los catadores de vino, después de 20 o 30 años, saben distinguir un Cabernet Franc de un Cabernet Sauvignon. Oye, sabemos distinguir nada más que el primer vistazo, lo que es bueno de lo que no es bueno. No era así en el pasado. Muy bien, un último panel para que desafiar a ustedes para el futuro. Yo pienso que el Bullseye no terminó ahí la secuencia de grandes premios para las colecciones baseadas en ojos de buey. En términos de tradicional, yo hace 20 años yo pensaba que era 20 o 30 años, que para mí es imposible hacer una colección de 8 cuadros nada más que de ojos de buey. Tanto Google como Alemania probaron que sí se puede hacerla y ganaron gran premio. Google no, pero Alemania sí. Voy a separar aquí por los criterios de juzgar colecciones. Hiciera yo una colección de Bullseye hoy, yo lo haría por placa y no por plancha y no por valor. Una colección tradicional. Por valor sería muy aburrido, muy primitivo. Por placa enseñaría algo de conocimiento, cosa muy difícil en colecciones tradicionales de estampillas tan conocidas como esta. En términos de rareza, yo meto aquí una pregunta para discutir después. Si una colección tiene que incluir por lo menos una de las rarezas mundiales para ganar 20 puntos. Yo tengo mi respuesta. En términos de condición, que vale 10 puntos, la condición no cuenta para raridades, grandes raridades. Ellas son como son, lindas o feas, pero así son. O sea, los 10 puntos del jurado, cuando va a hacer su score en condición, no mira las piezas, las grandes piezas, mira las piezas normales. Y ahí sí puedes llegar a 10 puntos. Pero, por ejemplo, hay como 20 cartas de Río de Janeiro de ojos de buey, 20 y 23 cartas, 24, con ojos de buey de 60 reis, porte sencillo, por terra. Son conocidas como 20. Claro que unas son lindas, otras no son, ni tanto. Para llegar a 10 puntos, no puedes tener una carta de mala calidad con ojos de buey cuando existe 23, y algunas son muy lindas. En términos de conocimiento y pesquisa, es muy difícil, casi imposible ganar los 35 puntos aquí. El único modo para llegar cerca sería con tratamiento por plancha y no por valor. Tradicionales siempre no tiene mucho que inventar, ¿no? En términos de historia postal, esto es más interesante. No creo, después de pensar que era imposible hacer una colección tradicional de 8 cuadros de ojos de buey y probar en que sí es posible, yo metí aquí almost, casi imposible de producir
8 cuadros de una colección con ojos de buey solamente. Yo pienso que sí, no es casi, es imposible. 8 cuadros. Yo creo que una historia postal de Brasil de 43 a 66, cuando el decreto de 42 fue el único, podría tener de aquí salir una colección de Grand Prix. 30 puntos serían tal vez, no fácilmente, pero no imposible, con una variedad de buenas derrotas, aportes, servicios especiales como registrados, plicas, si bien balanceados. En términos de rareza, se podría llegar a 20 puntos sin tener ninguna de las World Class Rarities, seguramente. En términos de condición, es lo mismo que tradicional. La condición de las grandes piezas no cuentan. Lo que cuenta es la condición de las piezas normales, las piezas sencillas. En términos de conocimiento y pesquisa, un 35 puntos sería más fácil de conseguir que en una colección tradicional. O sea, tuviera yo plata para empezar una colección para ganar un Grand Prix y ganaría, yo iría para historia postal con ojos de buey, los verticales y inclinados, y no con una colección tradicional, que ya ganó muchas veces. Y yo pienso que sí, aquí es sí muy posible. Y no está tan lejos. Muy bien. Termino aquí por adelantado la hora y estoy abierto para lo que quieran. Seguramente hay preguntas y piezas que no enseñé que le van a preguntar a uno. Fantástica charla, Everaldo. Muy Excelente. Muy bonita. Muy buena, Everaldo. muy buena. ¿Preguntas para Everaldo? Sí. La pregunta es acerca de su misma pregunta. ¿Se necesita una pieza de alto valor para ganar un premio de esos? Bueno, seguramente, para mí, como ya en una colección de historia postal, no necesitas tener el pack strip, no necesitas tener, aliás, ni sirve el pack strip, porque si es historia postal, no se presentan sellos isolados, no necesitas la carta principal, tampoco necesitas la hoja de 60 reyes. Puedes tener, o sea, no necesitas tener ninguna de las 3 o 4 grandes piezas para ganar un gran premio con historia postal de ojos de buey y los otros numerales. En tradicional, yo pienso que si haces una colección de ojos de buey pura, sí necesitas. Si haces una colección de ojos de, como era la mía, ojos de buey inclinados, digamos, los numerales de Brasil, puede tal vez llegar, conseguir los 20 puntos de rareza sin tener ninguna de las 4 piezas grandes. No es imposible. Si tienes cosas rarísimas de inclinados y los verticales, ¿no? De otro modo, no. Pero 20 puntos de rareza es algo que hoy los jurados saben hacer esto mucho mejor que en el pasado. Muy bien, muchas gracias. Everaldo, en ese punto, obviamente los ojos de buey son conocidos por todo el mundo y casi todas las piezas, como has mostrado aquí, las piezas importantes, tienen su pedigrí y se pueden seguir a quien las tiene. Eso de alguna manera también no perjudica a los que compiten, porque, por ejemplo, ¿no? Aquí hay piezas que se sabe que están con el Dr. Wu, piezas que pueden estar con otros coleccionistas, y cualquiera de esos coleccionistas que exhibe, ya por ser tan conocido se sabe de que hay un monto importante que está en otro lugar. Eso no le juega en contra. Sí, tal vez. Tal vez. Es difícil contestar esto, pero depende del tipo de jurado, del tipo de persona. Para mí ni tanto como jurado. Para otros yo sé que sí. Claro.
Y ese es un punto importante también, ¿no? Porque muchas veces se discute la uniformidad de criterio del jurado. Entonces, si hubiese un criterio uniforme, que todos los jurados realmente se adhieren a ese criterio uniforme, debería haber esa, digamos, esa afinidad, o no esa afinidad, ese estándar. Pero en este tipo a este nivel, obviamente ya se sabe que yo le llamo jugar fuera de la cancha, porque se juzga lo que esté en los marcos, pero también ya en una colección de este tipo se sabe lo que no está en los marcos. Entonces, ¿no? Y no solamente sucede con Brasil, suceden con otros países que están a ese nivel. ¿Tú tienes una opinión respecto a eso de la estandarización a este nivel? Sí, sí. Hoy mucho más que hace 10 años. Y renglones como, por ejemplo, rareza. Hoy es mucho más fácil. Con las estadísticas que se conocen, es mucho más fácil saber sobre rareza de lo que existe en cada serie. O si haces una colección una serie de 1970, ya rareza no importa ahí, ¿no? Pero si estás en una colección de pre-UPU, la rareza, por ejemplo, hoy está clasificada en World Class Rarity, International Rarity, International Class Rarity, National Rarity o local. Y no significa que no puedas tener puntos máximos con rarezas nacionales. Sí, puedes llegar. La importancia que no hablamos puede ser un poco menor. Pero Claro. como rareza puedes tener puntuación más máxima con una colección donde no entran un ojo de buey o una carta de Penny Black o un Skilling de Suecia. Exacto. Y una acotación final referente a eso. También yo tengo una opinión referente a lo de la importancia, ¿no? Y independientemente de criterios, muchas veces se considera, ok, es importante tal o cual tema, tal o cual país y el resto, bueno, quizás no esté a ese nivel de importancia. Y muchas veces, por mi opinión personal también, yo he visto que en realidad lo que califican como importancia muchos de quienes dan esa opinión es muchísimas veces oferta y demanda. Porque hay países, no voy a mencionar ninguno, ¿no? Pero obviamente la oferta es muy grande, la demanda es muy grande y se considera que la rareza es muy grande cuando muchas veces se puede decir de que una pieza, una estampilla de ese tipo, que es rara aquí, el mismo número existe en este país X que es 1000 veces menos y no la consideran tan importante. Entonces también ese nivel de estandarización siempre para mí ha sido un enigma, por darle un nombre. Era peor. Hoy está mucho mejor, por ejemplo. Era Cuando peor, comparas, uy. sí, hoy está mejor. Cuando comparas, por ejemplo, una colección de un país importante, las primeras emisiones de los estados alemanes, por ejemplo, el top del top, lo mejor de lo mejor, colección padrón estándar Boker, por ejemplo, con una colección digamos, de un país, voy a meter ahí que México, que en términos de importancia, si no eres conocedor, llegas y dices, bueno, importancia, bueno, Alemania 10 y México es 8, no puedes comparar, ¿no? Primeras emisiones de México con primeras emisiones de Alemania, pero así no es, fuera así, Claro. una Guyana inglesa no tendría el sello más raro de la filatelia, Ajá, y lo exacto, tiene, exacto. ¿no? Entonces ya no es así. El país más rico y el primer país sería lo más importante. No, seguramente no. Ok. Eso es más fácil. Importancia y rareza. Hoy es mucho más fácil que tratamiento o conocimiento. Para juzgar conocimiento y pesquisa, ahí sí es mucho más subjetivo. Sí, cierto. Pero, O tratamiento. Hoy seguramente todos los jurados saben, bueno, tratamiento, primero tienes que tener alguna historia en esta colección, ¿no? Y claro, segundo, no puedes meter piezas que no estén casadas con el
con el título de la colección, principalmente en historia postal. Yo costumo decir que cuando haces una colección tradicional, tú te casas con el catálogo. Cuando haces una colección de historia postal, ¿te casas con qué? Me pregunto, yo pregunto. Para mí, yo tengo la respuesta. Para mí te casas con el título y el tema, nada más. Y si no sigues en esta ruta concentrada por toda la vida de tu colección, estarás ahí comprando piezas porque son lindas, piezas porque me gustan. Cuando ves el tratamiento de la colección, ¿y qué tiene esta pieza a ver con el título? Ah, me gusta mucho. No, no interesa. No tiene nada a ver con el título. Tienes que perder puntos en tratamiento. Punto. Puede ser una pieza de $50,000. Pierdes puntos. Claro. Buena observación. Ahí veo una mano en alto, Etna. Sí, felicitarte, Beraldo, muy bonita tu presentación, muy instructiva y muy buena tu español, se entendió perfecto. Mi consulta es más personal. En tu exposición varias veces dijiste que esa pieza fue mía. Perdón. ¿Qué te hace llevar a venderla? Sí. Una pieza tan valiosa, o sea, ¿por qué la vendes? Bueno, si cuando ganas un Grand Prix d'Honneur, ¿qué puedes hacer con tu colección? Venderla, ¿no? Ah, esa es la razón. No. O si necesitas de plata, ¿no? Esa es otra razón de peso. O si tienes una muy buena oferta. Exactamente, o si tienes una oferta que dice, bueno, no puedo perder el comprador. ¿Pero te has arrepentido alguna vez? Ya, yo muchas veces. Yo he tenido una colección de marcas postales sobre ojos de buey que fue la más completa de la historia. Y la vendí. Ofrecí a varios amigos por un precio ridículo. No querían comprar. Metí mitad de estas piezas en una subasta en Soler. Y ofrecí esta colección por $100,000. Ofrecía. Mis amigos no compraban. Metí mitad de las piezas en una subasta de Soler. Se vendió la mitad de las piezas por $200,000. Y hoy esas piezas son vendidas por 5, 10 veces más. Claro. Estas marcas que enseñé algunas ahí, vendí por $600 una estampilla, fue vendida por Feldman otro día por 5,000. O sea, no me arrepiento por el dinero, me arrepiento porque era una colección que me encantaba. No tengo aquí está la colección tengo una copia nada más de los marcas postales sobre ojos de buey. Aquí está una colección de este tamaño, ¿no? Sí, me arrepiento. ¿En qué año vendiste tu colección, Everaldo? No, ya vendí más de una colección. No, pero esa específica de los ojos de buey. Esta fue en Soler por... No tengo aquí. Ok. Hace como... Cuando empezó Alemania a comprar, fue poco después de Google, hace 12, 13 años, 14, Wow. 14 años. Bueno, de todas maneras fue buena inversión para los que compraron, porque si ahora se vende al 1.200 o 1.500% de ganancia, eso fue buena inversión para quien lo compró. Principalmente las marcas postales. Sí, definitivamente. Ya no sé si hoy se vendería un packstrip por el valor que Dr. Wu pagó. No sé cómo está el mercado. Con esta pandemia, las piezas de $100,000 ya no sé qué valor tienen. Y había compradores hace un rato, habían 2 o 3 compradores de grande poder. Claro que Dr. Wu es uno, pero hay otros. Y no sé si hoy compran. Digo, piezas, no tiene que ser una pieza world class, rarity de ojos de buey. Compraría cualquier pieza internacional que fuera de primerísima grandeza. En eso me gustaría hacerte una pregunta sin acaparar mucho, pero has tocado un tema que es bien interesante, no es independientemente del tema que has cubierto aquí. Obviamente todos
ponemos dinero a diferente nivel, no importa el nivel que le pongamos en nuestras colecciones, y en algún momento algo se recuperará, o por lo menos hemos tenido la satisfacción de juntar todo esto. Pero la filatelia como filatelia no está al nivel del que estaba antes. Tú mismo acabas de decir que habían compradores, ahora quizás hay compradores y son los menos, o quizás este es un mercado más de compradores que de vendedores. Pero a través del tiempo, cuando la filatelia, digamos, deje de ser lo popular que es hoy, vamos a ponerle en ese lado bien positivo, lo popular que es hoy, ¿tú cómo ves ese mercado filatélico de las grandes piezas en el futuro? Bueno, de hecho, acabo de decir, no puedo negar lo que dijo. Yo dije que yo estoy muy inseguro con las piezas de grandísimo valor, de altísimo valor. Ajá. Ya no sé cómo están, porque depende de 2, 3 personas, y algunos están viejos, otros salieron, pero de piezas normales, de calidad. Ayer Corinfila hizo una subasta con marcas consulares. Sí, Se vendió todo. Y algunas piezas se pelearon fuerte. Mucho más alto que el valor inicial. Sí. O sea, se vendió por precios superiores a los precios del pasado. Digo, de piezas de $4,000, $5,000, que no es tampoco, ¿eh? Claro. Y las raras sí se venden, se pelean. Gracias. Pero no sé contestar tu pregunta para piezas de 200,000 para arriba, no sé. Hay que tener 2 compradores, y no sé si hay para algunas. Sí. Para algunas hay, para otras no. Hay que hacer el mercado. ¿Alguna otra pregunta por ahí o comentario para Everaldo? Julio César. Buenas noches, Everaldo. Es cierto que Alemany compró su plieguito de ojos de buey en más de $500,000. ¿Esa es una historia o es un hecho? Dice la colección, de la colección. Sí, de Alemany, de ojos de buey. Compró un pliego de 60 veis, creo. Él tenía la plancha. Sí, la plancha. De 60. La planta de 60 compró por $400,000. No sé por cuánto vende. 400,000, sí. Compró por 400,000. No sé por cuánto vendió. No, sí, yo sé que la compró a ese precio porque en esa época yo estaba con él, nos comunicaba mucho, y para comprar eso tuvo que trabajar en el estadio del Real Madrid y ganar toda esa plata para poder pagarlo. Seguramente la vendió por más, porque estas transacciones que nuestro grande amigo Brian Moorhouse hacía entre Norman Huber y Dr. Wu, siempre tenían precios ascendentes. Esa plancha la vendieron en el remate de Corinfila. Cuando vendió la colección de Alemany, se vendió en la base. En el remate no se vendió, y después del remate la vendieron en la base. ¿Y a cuánto? Sí, creo que fueron $600,000 por ahí, en lo que figura en el catálogo, en la base. La compró Brian. Sí, para Wu. Para Wu. Sí. Yo aprovecho para agradecerle a Everaldo, que junto con Paulo Comelli fueron mis profesores de la parte de numerales de Brasil. Así que aprovecho, Everaldo, y decirte gracias. Gracias. Bueno, tú tienes una opción de historia postal con numerales. Ahí está. Sí. Ahí está en la No me digas. Lea mi última hoja 2, 3 veces. Sí, la vengo pensando. Ahí veo otras manos en alto. Mauricio. Gracias. Primero, Everaldo, muy interesante tu presentación. Yo, bueno, si te fijas, vine preparado. Tengo 3 preguntas. ¿Por qué los ojos de buey se usaron por tan poco tiempo? Esa sería la primera. La segunda, como mencionas que las estampillas se ordenó su incineración después de un tiempo.
pero por suerte no se desmonetizaron. ¿Se tiene un registro de cuántas fueron destruidas? Y la otra pregunta, la última, conociendo un poco de la historia de Brasil y del gobierno de aquel entonces, y también sabiendo que don Pedro era muy aficionado a la modernidad de Europa, y asumo que de Inglaterra fue que tomaron la idea, bueno, porque inventaron la estampilla y don Pedro era aficionado, también era muy anglófilo. ¿Por qué hicieron la estampilla usando el valor y no el retrato del emperador? Haciendo algo parecido como hicieron los británicos, que pusieron a la reina Victoria en su primera estampilla. Bueno, la primera pregunta es la más fácil. ¿Por qué tan poco tiempo los ojos de buey? Porque los ojos de buey eran muy grandes y decidieron y lo rehusaron muchas veces. Y el correo decidió que no, tenemos que hacer una estampilla con el papel mucho más delgado y mucho menor. Y hicieron los inclinados que llegaron en 44. Por eso incineraron los ojos de buey. Menos los inclinados, no todos, pero 30, 60, 90 llegaron en 44, la mitad de 44, cuando incineraron los ojos de buey. ¿Y por qué no desmonetizaron? Porque había muchos ojos de buey, no tendría que comprarlos de vuelta, ¿no? Sí. La segunda pregunta está respondida. No está. ¿Cuántos incineraron? Yo tengo esto en algún lado. Yo creo que casi 1 millón de estampillas, pero yo no me acuerdo. Puedo verificar y te mando. Sí. La otra, ¿por qué no la fase del emperador? Bueno, claro que no sabría contestar esto porque ni yo había nacido en esta fecha, pero a mí me parece mucho más moderno y mucho más elegante tener el valor de fase que la cara del gobierno, del presidente o de la reina. Una explicación que está en algunos libros es que es una ofensa meter el carimbo sobre la fase del emperador o de la reina. Ya. Por esto cambiaron en Inglaterra también después. Sí, ¿eh? sí. Y aquí es una historia verdadera, porque en 66 en Brasil, cuando empezaron, American Banknote imprimió los estampillas con Don Pedro, la fase de Don Pedro. Ellos a las pruebas no marcaban, no obliteraban la fase del emperador, eran circulares por afuera para no ofenderlo. Ya. O sea, había esto de marcar y dar un soco sobre la fase del emperador. Sí. Pero yo veo los ojos de buey, para mí y para muchas personas que conozco, son celos muy lindos. Sí. Sí, muy bien elaborado. El background es una maravilla. Son como las notas de dinero americana. Por esto, tuviera yo que optar si las planchas fueron hechas en Estados Unidos o en Brasil, yo pienso que, no sé, pero pienso que fueron hechas en Estados Unidos y aquí llegaron a Brasil y se empezaron a cambiarlas. Everaldo, também não se pode olvidar que Dom Pedro, nessa altura, era um menino. Tinha sido emancipado há pouco. Não teria barba, não teria pelos, não teria nada. Era muito jovem. No, ni tanto, ¿ah? Sim. Ni tanto. Tenía que 20 y pico. 20 anos. Más de 20. Sí, 20 y pico, 20. no. En 1840, 20 años, ya no eras tan joven, ¿no? Hoy sí, pero... Y cuando tenías 40 eran viejo. Hoy con los 70, 80 somos jóvenes. Eso es cierto. Justo ayer hacíamos el comentario, hablaban de esta filatelia moderna de los años 40, por eso a todos nosotros nos hace modernos y jóvenes, así que nos quedamos con eso. Diego Vázquez tiene ahí una pregunta. Sí, gracias, Henry. Felicitaciones, Everaldo, muy lindo material y la charla también. Una inquietud, tal vez técnica, de lo que hablabas de las exposiciones.
Referente al ejemplo que mostrabas de este comerciante que consiguió el bloque o la tira de sellos, pero el vendedor antes había desprendido del sobre. ¿Hay opción de mostrar esa tira en historia postal, entendiendo que fue desprendida del sobre? ¿O No. de una te castigan y dice, no lo exponga y te tachan? Digamos, por la rareza del sobre mismo o del origen. No, como jurado yo diría que no. Preferiría, mejor no. Okay. Todos los sellos fueron sacados de sobres. Sí, por eso es estos. Todos, Pero ese, todos los tiene, sellos, menos pero los ese tiene la nuevos. foto. Este tiene la foto. Es porque tiene la foto, sí. Henry. Sí, adelante, Reinaldo. ¿Me permite compartir una tela? Por una favor. pantalla, por favor. Adelante. Acá la tiene Everaldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te congratulo por la brillante charla. Hace un par de meses hablamos sobre este billete, este espécimen de billete hecho por Perkins de Bacon, que puede ser la inspiración que hubo para los ojos de buey. Sí. No sé si se acuerda de Por esto. el número. Sí, sí, puede ser. Puede ser. No solamente por el número, por la forma de trabajo que se tiene en el formato oval. Sí. Pero hay dos versiones que son opuestas, ¿no? Hay un señor, tengo el nombre, pero no me acuerdo, Alejandro no sé qué, que escribió en 1870 o 60, que conocía a la persona que hizo las planchas en Nueva York. Y hay una persona que dijo, conozco a la persona. Hay otro estudioso que dijo, está en el libro de Ward, que dijo, conozco las personas que grabaron las planchas en el Río Mint, en la Casa de Moneda de Brasil. O sea, dos versiones del siglo XIX que garantizan. Una garantiza que conoce a la persona que hizo en Estados Unidos, otro garantizaba que conoce la origen de la pieza hecha en Brasil. Yo pienso que la de Estados Unidos sea tal vez más verídica y la de Brasil eran personas que retocaban la pieza, la plancha. Por eso son tantos stages. Pero sí, Bueno, ese espécimen es de Perkins de Bacon. El background de las notas americanas, de esta nota americana, es muy similar al background del ojo de buey. ¿Y se conoce si es que hubiese sido hecha la plancha por la American Bank o el nombre del grabador? Porque si era la American, ellos tenían 2 o 3 grabadores. Perkins and Bacon, American Bank Note. American Bank Note no creo en esta fecha, un poco más tarde. Okay. Y Continental Bank, tal vez todavía más tarde. Pero habían otros. Habían otros, ¿no? Perkins era el más famoso. Sí. Bacon y Perkins. Bacon, yes. Everaldo, sí. ¿Cómo te va? Bien, Oliver, gracias. Felicito, muy linda la charla. Tengo 2 preguntas. Una, ¿hay muchas cartas armadas en ojos de buey? Punto 1. Y 2, también una pregunta para Pablo. Creo que hace un par de años atrás apareció una carta muy importante de ojos de buey, pero que era fea, que la tenía un comerciante, creo que portugués, puede ser, no me acuerdo bien. Creo que con Pablo la habíamos discutido. ¿Tenés presente esa carta? ¿Vos, te acordás de la carta, Pablo, que salió? Esa carta no la mostraste. Esa carta que creo que era importante por el franqueo, pero no era muy linda. Esa no la mostraste. ¿Es un motivo especial que no la mostraste o era una carta armada? No sé si la conocés, la carta esa. Esta última era una carta que estaba en Nueva York, no, estaba en Lisboa, la sacaron a la subasta, mandaron a Nueva York y la compró Anísio Cada después, en Nueva York. Yo creo que es más un fragmento, pero no me parece armado, ¿no? Me parece esa carta, ¿cómo es una carta importante por el franqueo, no? Sí, pero no está en el mercado y para mí es un fragmento de plica judicial. Más uno. Y la primera pregunta tuya es si habían cartas armadas. Sí, yo tengo fotos
20 piezas. Mínimo. 20 veces. Por ejemplo, hacían las cartas al exterior. Hay 3 o 4 que son muy conocidas, que van de Río de Janeiro a Lisboa, pero son piezas que no tienen porte pagado allá, no tenían estampilla y metieron ojos de buey. Hay 2 con 2,90 reis, hay una con un inclinado y un ojo de buey. Esa estaba la de Comelli, ¿no? Esa carta estaba en la colección de Comelli. No, esa de Comelli me parece buena, pero está en una condición tan precaria. Bueno, yo no la compraría. Y a mí tampoco me gustan esos carimbos rojos de Río Grande do Sul. No compraría. Pero fue vendido por 30 y pico mil dólares. Y no, tiene un estado que no puedes meter en tu colección. Mismo que fuera buena. Muchas de las cartas falsas fueron hechas, inclusive expuestas en Washington, en una colección, en cartas prefilatélicas, y se le veía que estaba tasada, como se tasaban normalmente las prefilatélicas. Y metieron ojos de buey ahí, sobre. Yo tengo algunas, fácil. Mira, aquí está una. Es decir, cuando ves una carta con ojo de buey y que está tasada, ya es una carta prefilatélica armada. No va. Y hay muchas armadas aquí. Muchas. Mira, esto aquí. Armadísimo. Ok. Esta es no es prefilatélica, pero de rojo, peor. Everaldo, una pregunta también ahí. En una presentación anterior me parece haber escuchado de que los ojos de buey y los inclinados los usaban en la parte posterior del sobre, en el backflap, y que muchos de ellos están obviamente rotos, en Sí. mal estado. Tú has Verdad. mostrado algunos sobres que tienen el ojo de buey en el frente. ¿Cuál es el porcentaje de eso? 50-50. La mitad, creo que la mitad tiene ojos de buey en la frente, la otra mitad al reverso. Y la gran mayoría que tenía en la frente, se conservaron algunos más. Los que estaban atrás, ya se rompieron. Pero hay muchos, la mitad está atrás. La mitad está atrás. Okay. Pero seguramente los que están en la frente valen más. Ok. Por ejemplo, una ciudad como São João del Rei, en Minas Gerais, hay 13 o 14 sobres conocidos. 8 son con sellos en la frente, 3 o 4 están con sellos atrás. Todos legítimos, ¿eh? ¿Y eso era idiosincrasia de la persona o tiene un significado que esté atrás o que esté adelante? No, primero que el sello era muy grande, primero. Okay. Segundo que para las cartas no eran folded letters, Yes. no eran envelopes. Ajá. Entonces necesitaban algo que no tienes el lacre Cierre, para claro. cerrar, para pegar la parte de atrás. Okay. Los ojos de buey eran buenos, pero tenían cola, ¿no? Tenían adhesivo. Y eran grandes y en papel grueso, o sea, estaba todo Eran ideal como grandes, para... sí, servían para esto. Por esto lo sustituyeron. Sí. Everaldo, ¿cuál es tu opinión de la rareza de los sellos inclinados con el papel de ojos de buey que salen cantando los remates? ¿Realmente son muy raros esos sellos? Son raros y hay que tomar cuidado, ¿eh? No, nada más que comentar. Sí. No valen lo que piden, no valen. Inventaron ahí algo. ¿Y cómo son? Uno de los inventores yo lo conozco muy bien, mejor no hago nada. ¿Algunas otras preguntas o comentarios por ahí? Son 3 pantallas y se me hace difícil ver a todos si es que alguien está levantando la mano fuera. Hay 73 personas. Sí, y en un momento llegaste a 82. 82. Sí, sí. Y es que es un tema que atrapa, ¿no? Exacto, es un tema fascinante. Segundo sello
del mundo. Y no lo vas a volver a escuchar de nuevo. Bueno, Everaldo, para eso está YouTube. Claro. tengo una pregunta. ¿Por qué Google nunca ganó un gran premio con su colección de ojos de buey de Brasil? Si tenía, pues era una colección muy buena, digo yo. Porque era una colección tradicional y no tenía ninguna de las 4 piezas más grandes. Y era de ojos de buey nada más. No tenía el pack strip, no tenía el chifófago, no tenía la hoja, no tenía la carta con los 3 valores. Pero yo Ahí creo entender que... no logras los 20 en rareza de ningún modo. Con ojos de buey pura de ojos de buey. Creo entender aparte, que... Bueno, perdón, aparte de esto, Alemany empezó su colección y después del tercer, cuarto año, la colección de Alemany ya estaba un poco mejor que la de Google. Otro comentario. La de Google tenía 3, 4 piezas que no debían estar allá. No podrían estar allá, eran falsas. La de Google, perdón, la de Alemany, yo insistí con él para sacarlas y la sacó. Ahí ganó Gran Premio. Y le cambió el tratamiento también. Fui 2, 3 veces con él, cenar con él y discutimos el tratamiento y él aceptó sugestiones y cambió mucho. Muy bien, gracias. Otra pregunta, Everaldo, no que quiero acaparar con preguntas, pero paras diciendo cosas que son bien puntuales y tienen bastante sentido en esto de que veo yo de lo que es exposición y todo eso. Tradicional versus historia postal. Has enfatizado más de una vez ya que en la historia postal existe, digamos, mayores posibilidades que en tradicional, sobre todo ya en un plano de estas estampillas que han sido súper estudiadas, pues ya no hay más que estudiar, ¿no? O lo más que estudiar sería pues un nuevo descubrimiento. Entonces, digamos, posibilidades dentro de la historia postal. También tocaste 2 o 3 puntos bien interesantes. En una historia postal, las piezas icónicas, ¿no? El world class type of piezas, probablemente ya no entren ahí porque el número 1 no están en sobres, no están en eso, no pertenecen dentro de la historia postal. Pero la historia postal te da un campo abierto porque una carta puede explicar algo que no existe. Ahora, dentro de la historia postal, y ya quedándose ahí, la comparación de importancia para mí hasta ahora es una cosa, digamos, nebulosa, vamos a ponerlo así, ¿no? Entiendo ciertos conceptos y ciertos tipos de cosas, pero en lo que yo hago, por ejemplo, la historia postal de una ciudad es prácticamente la historia postal de todo un país, hasta de todo un área de un continente. Otra colección, pues hacer la historia postal de un país, abarcar bastante de aquel país, pero no hablar de toda la historia. Otra colección de otro país considerado importante puede hablar de 2 o 3 cositas. Y esa colección de 2 o 3 cositas la consideran más importante que todo el resto. Entonces yo siempre a eso lo he llamado oferta y demanda. Porque es popular, porque es marketeable y todo esto. Pero ¿por qué las otras 2 no tienen esa posibilidad si pueden representar algo mucho más amplio en la historia postal? Bueno, difícil comparar así con cosas sí, tan... sé que es difícil. Del mundo, pero si nos quedemos con los ojos de buey. Por ejemplo, si haces una colección tradicional de ojos de buey y no tienes ninguna de las 3, 4 piezas, los jurados no te darán 20 puntos. En una colección de historia postal, supone que fuera posible tener una historia postal de ojos de buey, o que tenga, que sea de los numerales. Puedes tener fácilmente los 20 puntos en rareza sin tener la carta de 4 valores, sin tener ninguna de las grandes rarezas, fácilmente. Y ese es, o sea, no tendrás los 20 en tradicional si no tienes algo así. Y la parte de conocimiento, tú lo dijiste muy bien, es casi imposible que presentes algo de research y conocimiento en una colección tradicional de ojos de buey. Casi imposible. Puede separar por plancha,
plancha, te van a decir mucho trabajo, lo pesquisó muy bien, toma 20 años para hacer esto, pero estudio nuevo, muy difícil. En historia postal no es tan difícil. Exacto. Si te dedicas, puedes tener los 30, 35 puntos más fácilmente. Gracias. Ahí no contesté tu pregunta de una ciudad, que vale un país, que vale un continente, que vale un océano. Esta es otra charla. Yo sé que es otra charla, pero siempre yo lo pongo eso en el contexto de oferta y demanda, porque yo tengo muchos ejemplos que no vienen al caso, pero ejemplos de los países súper populares siempre me llaman la atención, ¿no? Porque muchas veces se maneja inclusive no números, sino porcentajes. El 0.05% de esta emisión es súper raro. Ya emitieron 1.500 millones de esa estampilla, de este emitieron 1.500. Entonces, no hay cosas de ese tipo. Sí, tu pregunta estaría mejor discutida en el renglón importancia. Importancia, ok. Sí. Perfecto. No escucho. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hola, soy Aldo. Aldo, a ver, Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Everaldo, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, he estado siguiendo toda la conversación, o bueno, parte de la conversación, porque lamentablemente he tenido que atender una llamada, y me ha gustado mucho la presentación de piezas, la elección de piezas para mostrar qué cosa es el ojo de buey. Me encanta el material, lo hemos juzgado contigo, Everaldo, hemos juzgado las colecciones de Gogel, de Alemany, las conocemos años. Yo quiero salir un poco fuera del tema del ojo de buey, pero hablar algo al respecto del tema del juzgamiento. Hay temas, el juzgamiento realmente, sea para historia postal o para tradicional, se parte en 4 grandes rubros, ¿no? Tratamiento de importancia, conocimientos e investigación, condición y rareza y presentación. Dejemos de lado el tema presentación porque no es un tema discutible para este caso, pero llegar a los puntajes que, Everaldo, comentas, se pueden y no se pueden con y sin material. Nosotros tuvimos la experiencia en una exposición en la cual, como en un momento Henry dijo, prácticamente es cuánto cuesta la colección, si es que se va a ganar el Grand Prix o no, o si tiene, si una colección de primera emisión de Inglaterra, pues va a ser más importante que la primera emisión ecuatoriana, porque lógicamente hay como 20 años de diferencia. Yo creo que esos términos que en algún momento fueron utilizados por los jurados han sido ya dejados de lado. El tema de importancia se mide por la importancia de la colección o del material que se presenta con respecto al país. Ese es un tema que, digamos, ya se dejó establecido más o menos del año 2015 en adelante. El tratamiento, lógicamente, es cómo se maneja el material y lo que está mostrando. El tema del conocimiento e investigación, bueno, hay países que están totalmente estudiados, o sea, ya no se puede hacer nada. No hay espacio para una nueva investigación. Entonces lo que hay que mostrar es qué tanto sabe el expositor de su material, y lógicamente eso puede llegar a tener 34 puntos. No creo que nunca un 35, y esto lo hemos discutido muchas veces, a menos que haya una investigación tan personal que ha sucedido, y si lo hemos tenido, con Angie Slister tuvimos un ejemplo en Israel hace 2 años atrás, pero es muy difícil llegar a un 35. En importancia y tratamiento, bueno, esos 30 puntos son no se llegan a 30, pero la importancia, dependiendo del periodo, puede llegar a tener los 20 puntos de los 30 que toca. Y la otra parte, condición y rareza. Se ha hablado mucho acá de rareza, pero también hay que recordar que parte de ese rubro es la condición del material. Si hay material que ha sido, por más raro que sea, por más único que sea, pero ha sido manipulado, limpiado,
le han colocado pedazos de otras estampillas, y eso lo conocemos, que existen muchas emisiones de primeras, en muchos países que tienen primeras emisiones de nuestros países de América. Entonces, también eso hay que valorarlo. Digo esto ¿por qué? Porque la rareza mundial, como dice, de un chipófago, de un packstrip, de un bloque 18, ¿no? De un interpanel, es alta. Pero también hay que recordar también la condición, ¿no? Entonces, se pueden lograr colecciones de gran oro con 95 puntos para arriba. No estamos diciendo que sean colecciones que ganen un Grand Prix, pero se pueden lograr colecciones de 95, 96 puntos, teniendo algo en material raro y no necesariamente rarezas mundiales, ¿no? Entonces, al menos ese es mi punto de vista y es lo que yo considero muchas veces cuando juzgo una exposición. Gracias. Henry, estás en mute. Walter. Sí, muy buena la charla, Everaldo, muchas gracias. Con respecto al tema de rareza, creo que está también conectado con el tratamiento. Yo no me imagino un buen tratamiento en una colección de ojos de buey si no pongo un cifópago. ¿Cómo explico que había en una misma plancha distintos valores? ¿Cómo explico de repente cómo se componía la plancha si no pongo la plancha entera? Alguna rareza de esas creo que tener, porque si no el tratamiento no lo voy a llevar. Me va a faltar, voy a tener huecos en la colección para explicar en forma tradicional lo que eran los ojos de buey. Creo que no hay que tomar los puntos por separado, sino que a veces no tener unas piezas no influyen en un puntaje, pero sí pueden influir en el otro. Era eso, ¿no? Walter, permíteme comentarte algo. Experiencia de jurado. Hace 20 años atrás, tú ibas a jugar una exposición y tú tenías los rubros de tratamiento, principalmente tratamiento, ¿no? Importancia, etc. En ese momento todavía no está tan desarrollado tan a nivel micro este tema de los puntajes. Entonces, Walter, yo he visto colecciones donde habían tremendas piezas de países de América Latina sin ninguna información. Era un paste de todo el material raro en hojas tras hojas tras hojas sin nada más que decir. Entonces, dime, ¿qué tratamiento había ahí? Ninguno. El tratamiento era pésimo. Solamente era agarrar y pegar cuánto costaba cada pieza y se olvidaban del tema. No te mencionaban una línea. Y cuando el jurado y cuando el expositor recibió una medalla por debajo de lo esperado, decía, bueno, y en el tratamiento usted está muy mal, ¿no? O sea, no le vamos a poder dar 10 puntos, sino le damos 7 porque acá usted no nos dice nada. Ah, es que el jurado es el que tiene que saber. Aldo. ¿Me comprendes? Aldo, una pregunta en eso, pero ¿no hay piezas que hablan por sí mismas? Muchas piezas hablan por sí mismas, pero yo siempre sigo una cosa que se denomina lo que había un conferencista mexicano hace 20 años que se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Alguno lo habrá escuchado acá en América Latina. Ese señor hablaba una cosa que es muy cierta. Se llama la teoría del obvio. Es obvio que hay piezas raras, pero descríbelas, pues. Es obvio que ese sobre es el único más grande conocido, pero lo vas a dejar sin ninguna información. Entonces, tómate el tiempo de escribir algo, ¿no? Y por lo menos señalar lo que tú consideras importante de la pieza, que ya de por sí es rara. ¿O para qué está allí? ¿Qué se está mostrando? ¿Por qué se muestra? O sea, no es cuestión de agarrar y tener un cheque de $50,000 pegados en una carta. Mejor dime, ¿sabes qué cosa? Este cheque vale por tanto, ¿no? O sea, necesitas colocar información para que tu tratamiento también sea valorado. Tú no puedes dejar solamente al aire el material
porque la carta es bonita y se acabó. No es así. Volviendo al tema de los ojos de buey, y esa tira que enseñaste, Everaldo, de 3 del 90 Race, y que desafortunadamente se lavó el sobre y todo eso. ¿Cuál es la segunda pieza que queda en sobre del 90 Race? ¿Una pareja o ni eso? No, hay muchas. Hay parejas, hay los autos las placas judiciales tienen bloques de 9,90 Race, algunas. Para pagando el porte de correo. Ok. Los papeles de foro. Y entonces quizás entendí mal. ¿Por qué ese sobre con esa tira de 3 hubiese sido una pieza única? Sería única porque sería la primera carta conocida de 5 de agosto en términos de fecha, de early use. Ok. El uso más temprano. Más que esto. Sería la única carta con 3 ojos de buey. Claro, la única no con otra. 3. Hay autos de foros con más ceros que esto, pero carta, normalmente carta vale, por sello vale más que un auto que una placa judicial, ¿no? A los filatelistas les gusta más un envelope que un mazo de papel. Bueno, sí. Y curiosidad, ¿y esas placas judiciales están en el mercado o están en archivos gubernamentales? No, están en el mercado. Wow. Están en el mercado. Yo tenía casi todas. No. Me hubiera gustado ver tu colección cuando todavía está en el circuito. ¿Hay copia de casualidad para verla? Sí, tengo copia, pero en mi última colección con ojos de buey tenía nada más que una placa judicial, no tenía otra. Pero yo tenía otras con verticales, con inclinados. Wow. Y una vez vendí a Guido. Guido me la compró como 8 o 10, pero no con ojos de buey, con inclinados y verticales. Posterior. Ojos de buey hay menos. Pero la colección, por ejemplo, hay colecciones las más antiguas de Ángelo Lima, que ganó Gran Premio 2 veces. No tenía una placa judicial, tampoco tenía descripciones bien hechas. Era otro. Hoy no ganaría una colección así. Por conocimiento falta demostrar. Tenía rareza, sí. Y eso de alguna manera... Tratamiento no, hoy no pasaría. Sí, y eso de alguna manera va a lo que decía Aldo, ¿no? Que hay veces piezas que se muestran solas sin ninguna descripción. Yo he visto copias de colecciones que han ganado grandes premios en los 50 y 60 y la página lo único que tiene es una estampilla al medio. O 2 o 3, claro, súper raras, ¿no? Entonces digamos que esa es la vieja escuela. Pero mismo rarísima, en la escuela nueva, tienes que describir la pieza. Sí, ok. Sí, mismo que 90% de los jurados la conozcan, los visitantes no saben. Tienes que describir. No tienes que describir 20 líneas porque nadie lo lee, pero lo principal tienes que meter. Tienes que darle ahí su punche. Para un semi-lego, ¿no? Fantástico. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional por ahí? Yo tenía otra. Everaldo, con relación a este sobre con la tira de 3 estampillas de 90 Race que se destruyó, esa imagen que nos muestras, obviamente, si le habían tomado anteriormente una fotografía a la pieza es porque la pieza ya era conocida y era algo importante, por eso existe la foto. ¿Cómo es que una pieza que ya era reconocida, qué pasó? O sea, ¿quién aquí estoy tal vez especulando mucho en la pregunta. ¿Quién deja ir una pieza de esa categoría para que al final caiga en las manos de alguien que la lavó? Eso es a lo que voy. Esa es una. Y otra, en Brasil, teniendo un país tan grande y todo, han aparecido algunas piezas recientemente en algún archivo, alguien que tenga cartas. ¿Ha sido un hallazgo de ese tipo reciente o últimamente no ha aparecido nada? La primera pregunta, yo tenía este comentario durante mi charla, pero me olvidé. Significa que el abuelo de ese señor sabía de la rareza de la pieza. No sacar fotos en el tiempo del abuelo, cuando sería en 1900, algo así, era algo caro. Algo sacaron una foto cuando había un matrimonio,
una muerte, pero sacar fotos de una carta es porque este abuelo de este señor sabía de la rareza. Murió, el padre no se dio cuenta, el neto fue y olvídate, vendió, no sabía nada, por ignorancia. Pero seguramente el dueño original sabía de la rareza. Sí. Cuando sacaría una foto que costaba muy caro. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre si hay piezas nuevas. Sí, hay piezas nuevas, algún hallazgo. Descubrimientos. Sí, en los últimos, por ejemplo, estas placas judiciales, las destruían en el año 80. Eran destruidas porque las personas no querían ver esto porque no quiero comprar ceros fiscales, quiero comprar las estampillas de filatelia. Estas aquí no, voy a destruirlas. Y destruían. Hasta el momento que hicieron estudios y yo incluido y decimos, no, esto vale, ese es porte de correo. Y sí, hay piezas nuevas. Esta que mencionó de Anísio, que estaba en Lisboa y fue a Nueva York, es una descubierta nueva. ¿Ya? Sí, nueva. Y otras marcas postales, se descubrieron miles de piezas nuevas y se devaluaron muchísimo en los precursores. Sí. Ay, Everaldo? muchas gracias. Everaldo? Sim. Parabéns e obrigado pela aula. ¿Tienes esperanza de, en este Brasil tan grande, tener algún espólio, algo escondido de ojo de buey? Supiera yo, iría a buscarlo, no sé contestar. No es imposible. Porque, por ejemplo, Salvador de Bahia, antigo, en la década de 1980, 70, 60, tenía una filatelia muy activa, pero ahora no. Entonces, hay piezas, colecciones en las manos de las esposas, hijos, nietos. Y hay algo, hay una o dos colecciones importantes, tres, una fue vendida ahora, que están en las manos de descendientes que no se importan, no necesitan de plata, no quieren vender. Y hay sí, colecciones importantes, pero conocidas, ¿no? De la persona que murió, y la colección está ahí con los hijos que no quieren saber y no quieren vender. Pero volviendo otra vez a las placas judiciales, esas que que aparecieron hace 10 años, que se dice sí tiene valor, aparecieron porque antes no querían enseñarlas porque decían no voy a enseñar esto porque voy a sacar las estampillas y vender un día. Y así lo hacían. Hasta que si no, hoy las estampillas sobre la placa tienen más valor que la estampilla suelta, ¿no? Bueno. Por la historia postal. Obrigado. De nada. ¿Alguna anotación final? Ok. Everaldo, muchísimas gracias por esta excelente presentación. La hemos disfrutado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Everaldo. Fantástica. Y el día de